Y hay una reforma tributaria, entre tantas cosas que están anunciando el gobierno, se anuncia esta posibilidad de haber una reforma tributaria. ¿Para quién? ¿A quién beneficia? Sobre todo, ¿a quién beneficia? Pues esperamos siempre una reforma tributaria que beneficia. Hasta ahora los impuestos nos perjudican, o tenemos la sensación de que nos perjudican. Plan Argentina Grande, otra vez está Guillermo Poch con nosotros, que es tributarista. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Horacio? Bien, muy bien. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué significa lo que anunciaron? Y lo que están proponiendo es una quita de 20 gravámenes, vamos a ver cómo sale el proyecto, una reforma en el impuesto a las ganancias, intentando generar más deducciones a través de la formalización de las operaciones, porque lo que se está poniendo en escena es que se van a generar más deducciones y para ello la gente va a tener que pedir de alguna manera factura. Siempre parece que en la Argentina nos vienen a pedir la factura. Está bien. Eso lo que estarías diciendo, o lo que están buscando es ampliar la base y de alguna manera, quitando los gravámenes, se quitaría parte no solo de costos económicos, sino también a veces lo que te demanda o le demanda una empresa ese cumplimiento. El famoso costo argentino. El famoso costo argentino. ¿Y cuáles son los más impactantes, digamos, dentro de esos gravámenes? Pensando sobre todo en la gente que yo no tengo la menor idea de los impuestos. Yo sé cuánto me alcanza la plata, cuánto tengo que gastar y esto de qué forma lo voy a sentir yo en mi bolsillo. Digamos, ¿cuáles son los gravámenes más importantes que están en vías de ser desactivados? Son impuestos que en líneas generales el consumidor, la persona, el ciudadano, no lo está notando. ¿Sí? O sea, uno de los impuestos que más recauda en Argentina es el IVA. Sí. Es un impuesto al consumo. Después, en el orden de recaudación, tenés impuesto a las ganancias. Claro, de la gente, porque la gente no lo sabe. La gente, lo que vos comprás o paga o el 21 o el 10.5%. Son pocas cosas que están exentas del IVA. Totalmente. En general, los alimentos, el agua, agua, el pan común, la leche sin aditivos, esos están exentos. Pero después como vos bien decís, Horacio, el 10,5% y el 21%. O sea, hoy la matriz de recaudación de Argentina está basada más, voy a usar un término técnico, pero va a ir de manera sencilla. Sí. Sobre impuestos sobre los consumos, IVA y después la parte de ingresos brutos a nivel de las provincias. El consumidor final, digamos, no puede evitarlo. Los grandes consumidores, la gente de mucha plata, puede descargar el IVA. O sea, el IVA se le cobra a la gente de menores recursos. Los de mayores recursos tienen posibilidades de dibujar los grandes consumos con el IVA. Y se habla de un IVA, volver a un IVA diferenciado para algunos consumos, sobre todo los que hace la clase media-baja. Claro. Efectivamente. Y después, ayer en el marco de ideas se habló mucho del tema impositivo. No estaban poco preocupados, Mariana, por las subas y bajas, y si las entendemos son parte de la coyuntura, pero queremos ir sobre la baja de impuestos. Para poder competir, es competir o morir. Hablaban de ingresos brutos por el lado de las provincias, ponen todas del gobierno nacional, y de las famosas tasas municipales que siempre te terminan encareciendo mucho. Totalmente. Cualquier impuesto es o quita de rentabilidad en el marco de las empresas o aumento de precios en el lado de las personas. O sea, ahí es que entender, cuando vos comentabas al inicio, o sea, siempre los impuestos de alguna manera perjudican a la gente, después te llega el beneficio a través de los servicios que debieras recibir del Estado. ¿Y se vienen cambios específicos en el IVA? Este super IVA, ¿te acordás que en algún momento había trascendido que, y lo dijo el propio ministro de Economía, que iba a ser una parte la iba a cobrar el Estado Nacional y otra se le iba a dejar a las provincias para que compitan? ¿Eso lo ves factible? Lo veo, tenés que ir a buscar una norma que de alguna manera modifique la ley de lo que es de coparticipación federal de impuestos, que es el famoso convenio multilateral. Para la gente en general lo entiende desde ese lugar. No lo veo tan sencillo después de terminar aplicando, porque tenés que ir a buscar una norma que desde el 96 esté incumplido. En la reforma de la Constitución del 94 se había dicho, bueno, en el término de 2 años hay que suscribir, poner en vigencia una nueva ley de coparticipación federal con unos requisitos. Nunca se cumplió esa norma, esperemos que algún día eso se cumpla, lo digo en la dirigencia política en general, no partidariamente, sino que eso se cumpla porque de alguna manera hoy es una deuda. Claro. Y con respecto a, yo recién decía esto del consumidor final y del IVA, ¿no? Que el consumidor final no tiene posibilidad de escapar del IVA, el responsable inscripto a veces se encuentra algunos vericuetos para evitarlo. Y con ingresos brutos pasa también lo mismo. Y hay muchas empresas que por ahí parte de su producción se va repartiendo en determinadas provincias y ese impuesto de ingresos brutos se va acumulando y termina pagándolo también el consumidor final. Siempre es el consumidor final, porque en la medida que una empresa va perdiendo rentabilidad, tiene que aumentar su precio o tiene que cerrar las puertas. Claro. Y ahí hay algo que hay que, de alguna manera, comprender,
vinculado a esto de los impuestos a los consumos es la gente que tiene capacidad de ahorro, como no está consumiendo esa plata, no paga automáticamente. Por eso siempre se habla en Argentina que es un sistema muy regresivo. Entonces tal vez alguien, una familia que no llega a fin de mes, ya previamente pagó ingresos brutos e IVA. Entonces lo que hay que ir a buscar es una recaudación mucho más en la generación de riquezas, que son impuestos mucho más justos que en impuestos a los consumos, porque le afecta más a la gente de bajos recursos. Para eso lo que tenés que hacer es generar mayor riqueza. Argentina tiene una alícuota cara en el impuesto a las ganancias, sobre todo también en las personas físicas y en las personas jurídicas. Entonces lo que tenés que buscar es mayor generación de riqueza. ¿Y qué pasa con la recaudación? Porque, ¿cómo se llama el titular del Arca? Juan Paso. Sí. Juan Paso lo que decía es que cuando llegaron se encontraron que había un mecanismo que se la pasaba buscando pequeños consumos. Todos los movimientos de nuestra tarjeta de débito le llegaba a lo que se llamaba la FIP, consumo de 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, y decía, todo eso no recaudaba nada y no había energía en recaudar a los verdaderos grandes contribuyentes, aquellos que sí no estaban tributando. ¿Cuál es la idea de esta nueva gestión? De alguna manera, en líneas generales, el compromiso inicial fue quitar gravámenes y hacerlos más sencillos. Sí. De alguna manera se fueron implementando esos cambios. ¿Sí? Lo que me parece que hoy está faltando es la parte de la generación de riqueza. Si no, te vas a seguir quedando siempre de que el impuesto que más recauda es el IVA. Claro. Y lo natural en un país ordenado debiera ser ganancia. A ver, ¿por dónde? Eso es interesante. A ver, nosotros estamos recaudando por el IVA, le estamos cobrando impuestos a la gente por ir al supermercado, básicamente. ¿Y cuál sería algo más virtuoso? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué vuelta le encontraron para no tener que andar recaudando de la comida de la gente? Acá tenés un problema que está del lado también de lo que viene a ser el gasto. Pero si vos de alguna manera generás también una baja de gravámenes, muchas de las operaciones que hoy están informales, pero no es porque a la gente le guste evadir. El negocio de la esquina, de un pueblo o algo, si no llega a darle de comer a la familia, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, no lo primero que hago antes de cerrar el negocio es dejar de pagar. Entonces, hoy tenemos una norma que hasta muchas veces resulta de imposible cumplimiento. Y otra cuestión no menor son los regímenes de recaudación, que uno está pagando de manera anticipada por un gravamen. Entonces eso, si bien desde una contabilidad vos lo ves en la parte de lo que viene a ser un crédito, en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de ese pequeño... Claro, afecta ya. Te afecta ya. Con inflación antes le convenía mucho al Estado porque te cobraba primero cuando si vos en algún momento exigías la devolución, te la daba devaluada al 100%. Totalmente, estaba financiando el Estado y a veces para que la gente lo entienda, porque uno dice regímenes de recaudación, pago anticipado, es complejísimo. Lo llevo a una cosa muy fácil, sería como en marzo empezar a pagar la tarjeta de crédito que uno va a estar gastando en enero y la debieras estar pagando en febrero. Te saca el ingreso disponible, claro, directamente. Totalmente, todos los gravámenes siempre actúan de esa manera, quitan capacidad de consumo. Es un impuesto, es eso, es quitarle capacidad de consumo, ya sea a la empresa o a la persona. ¿Y cuán importante es el Estado Nacional dice, bueno, voy a bajar impuestos? ¿Qué pasa con las provincias? Si las provincias no acompañan y siguen, porque este año subieron ingresos brutos en muchos distritos. ¿Cómo tiene que ser esto? Perdóname, la gran mayoría de los gobernadores que está pidiendo al gobierno nacional que baje impuestos son los que están subiendo impuestos a nivel provincial. Te sumo una cosa, se está trabajando con algunas provincias amigas para una baja sustantiva en ingresos brutos para marcarle la cancha a otros, para también posicionar... esta cosa de competencias que hay entre municipios con tasas municipales, que empiece a haber esta cosa de venir a mi provincia que no te voy a cobrar ingresos brutos. Tiene que haber algunos valientes que se la jueguen primero, ¿no? Sí, obviamente. ¿Tanto dependen las provincias de su recaudación de ingresos brutos? Y es importante, sobre todo en aquellas provincias tal vez más grandes. Las provincias que resultan a veces ser más chicas tienen más incidencia la coparticipación. Ajá. Y ahí tal vez lo que podemos volver a hacer es, voy a ser un poco irónico, un nuevo pacto fiscal. Lo que pasa es que para que haya un pacto fiscal, algunos van a perder. Para que ganen algunos, sí, pero acá no ganan todos. Horacio, siempre los terminamos incumpliendo. O sea, te lo digo de hace 26 años que estoy en la profesión. No, se comprometen todos levantan la mano y a los 15 minutos empiezan a incumplirlo. Totalmente. Bueno, Mauricio Macri les adelantó plata. Exacto. La debía, justo un juicio, ¿viste? Salió oportunamente con el cambio de gestión y después nunca cumplieron el pacto fiscal. Bueno, vamos a ver cómo continúa todo esto. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Guillermo Poches, tributarista, ayudándonos a entender esto del Plan Argentina Grande otra vez, las claves de esta reforma tributaria que propone el gobierno de Javier Milei. Brevísima tanda y estamos con ustedes, ya volvemos.